Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les saludamos muy cariñosamente una vez más. Estamos aquí reunidos para tomar la clase del día de hoy, clase número 24. Esperando que este día hayan pasado un buen día, un día agradable, un día con una temperatura agradable. Espero que lo hayan disfrutado, pero ahora entramos a lo que es la clase, el poder estudiar la palabra de Dios, el poder llenarnos de las cosas de Dios, ah, porque eso es bueno, eso es agradable al Señor. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a la clase y poder tocar cada uno de los puntos que se estarán mirando en este día. Amantísimo Dios, Padre de amor y misericordia, gracias te doy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, me presento delante de ti, Padre, rogando que seas tú, Señor, obrando de una manera especial por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu poder, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy la gloria y la honra porque digno y merecedor eres de ella, Señor. Si es que podemos estar aquí, si es que podemos reunirnos, Señor, si es que podemos estudiar tu palabra, Señor, es por la gracia inmerecida, Señor, que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por ello, y te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor amado. Aleluya, ¿verdad? Y así como les decía, vamos a dar comienzo a lo que es la clase del día de hoy, estudio bíblico número 24. Estamos a punto de terminar este trimestre, aleluya, donde el apóstol Pablo usa las epístolas de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo para exhortarnos, ¿verdad? Exhortar a los líderes, exhortar al cristiano, aleluya, de cuál debe ser el comportamiento, cuál debe ser su manera de actuar, su carácter, qué es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Lo hemos estado mirando a través de estas clases y esperamos que algo se haya quedado dentro de ustedes, que algo puedan poner en práctica, porque si nos llenamos y no practicamos, las cosas se nos olvidan, las cosas se quedan ahí en la mente, pero es necesario practicarlas. Y hoy estaremos mirando el tema de este día, siguiendo un buen ejemplo. Aleluya. Siempre es bueno, aleluya, juntarse con personas que practican el bien, con personas que les aman a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a aprender algo bueno de ellos. Y en el día de hoy estaremos mirando cómo Timoteo, con el pasar del tiempo, aprendió muchas cosas buenas de Pablo y las puso en práctica. Y eso es lo que estaremos mirando en este día. Y cómo nos puede servir eso a nosotros. Vamos a mirar lo que dice la enseñanza. Las bases bíblicas que estaremos usando para el día de hoy, por ahí, para si quieres sacar su Biblia, se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 17. De ahí estaremos tomando las bases bíblicas para el estudio del día de hoy. Como una vez más, para los que se acaban de conectar, les saludamos muy cariñosamente en el nombre de Jesús. Y esperando que esta clase sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Dice la enseñanza, dice: el cristiano debe apropiarse de los buenos ejemplos y actitudes para agradar al Señor, ¿verdad? La enseñanza muy bonita. Nosotros como cristianos debemos apropiarnos de buenos ejemplos, de esos buenos ejemplos y actitudes. ¿Para qué? Para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es al Señor al que vamos a agradar. Dice, y fortalecerse en la fe para enfrentar las difíciles situaciones que puedan enfrentarse, ¿verdad? En el caminar cristiano podemos enfrentarnos diferentes situaciones difíciles, pero si nosotros tenemos ejemplos o estamos familiarizados con ejemplos de personas que han vivido momentos difíciles, eso nos va a ayudar, nos va a fortalecer para que nosotros también podamos enfrentar esas situaciones difíciles, esos momentos difíciles, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo. Dice los objetivos, tenemos 3 objetivos, como cada clase, siempre hay 3 objetivos. Dice el número 1, analizar las palabras de Pablo a Timoteo, en las que destaca las cualidades que debe reunir el siervo del Señor. En esta clase vamos a mirar cuáles son las cualidades que debe tener el cristiano, o que debe reunir el cristiano, aquel que se dice que es servidor de Cristo, ¿verdad? Hay ciertos requisitos, hay ciertas cualidades que nosotros debemos de llenar
Y, ¿verdad? Nos está hablando este objetivo diciendo que debemos analizar lo que cómo Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad? Y tomar eso para nosotros también. Dice el objetivo número 2, dice, apropiarse de las cualidades y actitudes enumeradas por Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, para servir con excelencia. ¿Verdad? Si nosotros nos apropiamos de esas cualidades, esas actitudes, vamos a poder servirle mejor al Señor, ¿verdad? Porque adquiriremos un conocimiento y por medio de ese conocimiento nosotros vamos a poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener un conocimiento más claro, más pleno de lo que es la palabra, de lo que a Dios le agrada, de lo que Jesucristo espera de cada uno de nosotros, y eso lo vamos a poder llevar a la práctica. El objetivo número 3 dice valorar la importancia que tiene para el cristiano el conocimiento de las Escrituras. Es bien importante eso, es de suma importancia valorar qué importancia tiene para el cristiano el conocimiento de las Escrituras. Cuando nosotros tenemos algo de valor, lo vamos a cuidar, lo vamos a anhelar, vamos a prestarle atención, ¿verdad? Y ese debe ser el deseo, el propósito del cristiano, ¿verdad? Anhelar, tener más conocimiento de Dios, tener más conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, eso nos va a fortalecer en el caminar, y por medio de ello vamos a poder enfrentar las situaciones con más facilidad, con más solidez. Vamos a poder enfrentar toda situación difícil, porque eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros, y vamos a poder ser de bendición para otros, que es lo más importante. Siempre es bueno, aleluya, ser ejemplo para los demás. Y vamos a mirar eso, ahorita vamos a mirar, ¿verdad? Como lo dice el tema, siguiendo un buen ejemplo. Vamos a entrar a la clase, porque ya que el tiempo se pasa pronto, ¿verdad? Y dice la introducción, mire qué bonita es la introducción, aleluya, cuando alguien da testimonio de ti, o alguien da testimonio de uno, eso es lindo, ¿verdad? No que uno se esté engrandeciendo, no que uno solito haga promoción, sino que las personas hablen, ¿verdad?, de ti. Y miramos cómo Pablo da testimonio de Timoteo en dos, ¿verdad? Dice aquí el expositor, destaca dos cosas en las cuales Pablo da testimonio de Timoteo. Dice que una de ellas era la buena conducta, ¿verdad? Es una referencia muy importante dentro de la vida cristiana, tener siempre una buena conducta, porque cuando no se está llevando una buena conducta en la vida cristiana, quiere decir que tenemos una mala conducta. Y con una mala conducta, déjeme decirle que no llegaremos a ningún lado. Yo recuerdo, ¿verdad?, mientras estudiaba esta clase, recuerdo, no sé cuántos de los que por ahí están de mi edad se recuerdan en las escuelas en México, que a uno nos daban, cuando íbamos a terminar, por decir, sexto grado, tercer grado de secundaria, nos daban una carta de buena conducta, y aquel que no tenía esa carta de buena conducta no podía seguir al siguiente grado. Bueno, imagínense en las cosas del Señor, ¿verdad? Y Pablo está dando testimonio de Timoteo de tener una buena conducta. Y el otro testimonio, la otra virtud de la cual está hablando Pablo sobre Timoteo era la disposición de sufrir por causa del Evangelio, ¿verdad? El cristiano debe tener siempre esa disposición de sufrir. Aunque mientras yo estudiaba esto, meditaba en este país, ¿en qué se sufre? ¿En qué se sufre en referencia a servirle al Señor? Cuando tenemos la libertad de poder hablar del Señor, podemos hablar al Señor con toda libertad, con cualquier persona que nos encontremos. Nadie nos va a meter a la cárcel por eso, nadie nos va a maltratar por eso, ¿verdad? Entonces, podemos practicar esas cosas, podemos hacerlo con confianza, porque en realidad en este país no hay una persecución como las que se viven en los países del Oriente, ¿verdad?, donde está prohibido hablar del Señor. Y miramos en estos tiempos cómo, ¿verdad?, a ellos, a los apóstoles, les prohibían hablar de Jesús, les prohibían expresarse lo que el Señor les había dejado encomendado. Pero ellos con todo y eso lo hacían. ¿Por qué? Por amor a Dios, por obediencia al Señor. Y esa debe ser
siempre el deseo del cristiano, hablar del Señor, hablarle a otro y ser ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente, todos somos siempre influenciados en el medio en que vivimos, y principalmente por personas. Siempre somos influenciados, siempre miramos a alguien y le miramos sus virtudes, le miramos las cosas y decimos, quisiera ser así, quisiera poder expresarme así, quisiera tener esa facilidad, ¿verdad? Así como a los que les gusta el fútbol, por ejemplo, siempre tienen un jugador que es su favorito y lo imitan. Si ellos también practican ese deporte, lo imitan. ¿Para qué? Porque consciente e inconscientemente siempre el cristiano o el ser humano es así. Por naturaleza es así. De manera que la imitación se manifiesta en medio de dos parámetros. Quien da el ejemplo y el que lo observa e imita. Y de eso es lo que está tratando esta clase, de cómo Timoteo imitaba a Pablo, seguía el buen ejemplo de Pablo. No, en ningún momento le dio temor, le dio miedo el imitarlo, en andar con él. Y recordamos, ¿verdad? Aquí en el expositor nos pone unos refranes que cuando los leía me traía a la mente, ¿verdad? Porque son refranes que nuestros padres nos los decían. Bueno, en mi caso mis abuelos me los decían a mí, ¿verdad? Porque siempre nos decían, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si nosotros nos juntamos con personas que hacían el mal, íbamos a terminar haciendo lo mismo que ellos. Si a las personas les gustaba robar, íbamos a terminar robando. Si a las personas les gustaba tomar, íbamos a terminar tomando, ¿verdad? Pero aquí el expositor nos aconseja que lo importante para el cristiano es evitar los malos ejemplos. El cristiano hoy en día, o aquel que se dice ser cristiano y le sirve al Señor, porque más adelante vamos a ver lo que realmente significa ser cristiano, ¿verdad? Lo que en verdad significa entregarse al Señor, entregarse en todos los ámbitos de nuestra vida, no nada más en lo que nos conviene, en lo que nos concierne, sino en todo, ¿verdad? Que seamos obedientes en el Señor en todo. Dice, y procurar andar cerca de aquellos que son buenos, ¿verdad? El cristiano debe procurar estas cosas, evitar los malos ejemplos y procurar andar cerca de aquellos que son buenos. ¿Por qué? Porque eso nos van a ayudar, eso nos van a fortalecer. Si usted se acerca o se junta con alguien que está desanimado, tarde o temprano se va a desanimar. Si usted se junta con personas que no les gusta asistir a los servicios, tarde o temprano va a terminar no yendo a los servicios, ¿verdad? Pero usted debe tener su convicción. Su convicción. Yo recuerdo en una ocasión, estaba con una persona y yo era nuevo en el Evangelio. Estaba empezando en el Evangelio y esa persona estaba haciendo un trabajo para mí. Y era un viernes, como a las 5 de la tarde, le dije, bueno, yo voy a empezar a alistarme porque voy a ir a la iglesia. Dijo, pero esto urge. Le digo, bueno, pues si tú quieres seguir trabajando, sigue trabajando. Yo me voy a alistar porque me voy a la iglesia, ¿verdad? Uno tiene que tener su convicción. Pero para mí hubiese sido fácil decir, no, es verdad, hay que acabar esto. Otro día vamos a la iglesia, ¿va? Pero uno tiene que tener la convicción de que si le creímos a Cristo, vamos a servirle a Cristo con dedicación. Y vamos a entrar a lo que es la clase. Tenemos 3 puntos como cada clase y dentro de esos 3 puntos tenemos 2 subtítulos de los cuales estaremos hablando durante el desarrollo de la clase. Y dice el punto número 1, dice el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo para Timoteo, ¿verdad? Fue de gran ayuda para Timoteo, pero también para el Evangelio. Y vamos a mirar, dice el inciso A, dice su vida irreprochable, ¿verdad? La vida irreprochable de Pablo, ¿verdad? No había nada que se le pudiera encontrar a Pablo en lo cual hubiera sido de tropiezo para Timoteo. Pero también estamos mirando la vida irreprochable de Timoteo en los momentos en los cuales le tocó ser líder, en los cuales les tocó estar frente de una iglesia,
Y dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Miramos a Timoteo siguiendo las cosas que Pablo había practicado o que Pablo practicaba en ese momento. Y miramos a Timoteo con esa firmeza haciendo lo mismo. Y dice, ¿verdad? Dice aquí el expositor que del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9, Pablo hace una descripción de los hombres malos que estaban introduciéndose en las iglesias en ese tiempo, ¿verdad? Y le está haciendo una advertencia a Timoteo, ¿verdad? De esas personas. Tenía que tener cuidado, tenía que cuidarse, tenía que estar siempre bien alerta, porque esas personas, pero aparte de eso, Pablo hace una referencia de Timoteo, le dice, pero tú has seguido. Y dice que el verbo seguir está en el aoristo, que quiere seguir, pero tú seguiste, ¿verdad? En medio de toda esa maldad que se estaba moviendo en ese tiempo en las iglesias o en la iglesia donde estaba Timoteo, Timoteo se mantuvo firme, se mantuvo, ¿verdad? Y ahí es donde adquiere mayor fuerza las palabras de Pablo hacia Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras esas personas estaban haciendo lo malo, dice la conducta de Timoteo, exactamente en el mismo tiempo en que los falsos hermanos andaban haciendo sus fechorías en las iglesias, ¿verdad? Pone a Timoteo en el mismito tiempo en que esas personas hacían lo malo, Timoteo hacía lo bueno. Contrarrestaba lo que ellos hacían malo, ¿verdad? Dice, mientras estos traían escándalos dentro y fuera de las iglesias, Timoteo contrarrestaba la situación con su vida ejemplar. Y eso debe ser el cristiano. El cristiano debe tener una firmeza en lo que ha creído. Pero vamos a mirar, ¿verdad? Cómo es que Timoteo podía llevar ese tipo, o podía contrarrestar esas cosas que se estaban moviendo alrededor de él. ¿Por qué? Porque como les decía, si nosotros nos dejamos llevar por lo que miramos naturalmente, déjenme decirle que vamos a fracasar. Si nosotros no empleamos la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque como seres humanos, todos cometemos errores, todos tal vez tenemos algo que nos va a marcar, algo que las personas pueden ver en nosotros. Y siempre debemos pedirle al Señor que nos ayude en todo tiempo, para que siempre seamos de ejemplo, para que seamos siempre buen ejemplo a los demás, que seamos de bendición, ¿verdad? Dice, pero ¿de qué manera siguió el ejemplo? ¿De qué manera Timoteo siguió el ejemplo de Pablo? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede seguir el ejemplo de alguien si te mantienes lejos? ¿Cómo puedes tomar el ejemplo de alguien si no pasas tiempo con la persona? Aleluya. Dice que Timoteo siguió el ejemplo de Pablo estando cerca de él, conviviendo con él, aprendiendo de él. De esa manera, él pudo imitar a Pablo. Dice, los buenos ejemplos no se pueden imitar de lejos y teniendo información limitada de sus vidas, ¿verdad? Si nosotros queremos imitar a alguien, no lo podemos imitar estando lejos de la persona. Si nosotros queremos imitar a Jesucristo, tenemos que escudriñar las Escrituras y mirar qué hacía Jesucristo, cómo se comportaba Jesucristo, cómo se expresaba Jesucristo. Si nosotros queremos imitar a Pablo, necesitamos mirar qué es lo que Pablo hacía. Y Timoteo tenía un conocimiento de la vida de Pablo, ¿verdad? Dice, ¿qué era lo que Timoteo había seguido? Dice, ¿qué era lo que Timoteo había seguido de cerca de Pablo? ¿Qué es lo que Timoteo había seguido de cerca? ¿Qué es lo que había aprendido de él? Dice, en primer lugar, su doctrina, ¿verdad? Qué bonito es tener una doctrina buena, ¿verdad? Porque aquí lo expresa, dice que Pablo usaba varias veces diferentes expresiones, ¿verdad?
¿verdad? Y cuando hablamos de doctrina estamos hablando del Evangelio. El Evangelio que ya Jesucristo había estipulado y que Pablo estaba desarrollando y estaba llevando por los diferentes lugares del lugar, ¿verdad? De allá del Medio Oriente, ¿verdad? Dice que Pablo usó la expresión sana doctrina en oposición a las malas doctrinas, ¿verdad? Cuando estamos hablando siempre de algo bueno, es porque quiere decir que había otras cosas malas, había otras doctrinas malas. Y miramos cómo Timoteo estaba siguiendo la sana doctrina de Pablo. Dice, en oposición a las malas que andaban circulando en las iglesias, y contrasta también, ¿verdad? En otras ocasiones los usó como vientos de doctrina, mandamientos de hombres o doctrinas de demonios. Pero ¿cómo el cristiano va a saber cuál es la sana doctrina? Necesita estudiar, necesita aprender. ¿Por qué? Porque de otra manera, dice la palabra que cualquier doctrina lo va a mover. Cualquier cosa que le digan lo va a mover de su convicción. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina y también la conducta, ¿verdad? Dos cosas que van entrelazadas entre sí. ¿Por qué? Dice que porque para que haya dice, cuando hay una buena doctrina, va a haber una buena conducta. ¿Por qué? Porque vas a tener el conocimiento, vas a saber qué es lo que a Dios le agrada, vas a saber qué es lo que a Dios no le agrada, y en base a eso es como vas a formar tu carácter, es como va a haber en ti una convicción, una fundamento en tu vida y vas a poder actuar bien. Dice, la buena conducta cristiana no opera en el vacío, sino que tiene un punto de referencia, la sana doctrina que viene de la palabra de Dios, ¿verdad? Es la única. Si nosotros queremos crear una buena conducta, si nosotros queremos crear algo bueno para que pueda servir de ejemplo, que nuestro testimonio sea ejemplo para los demás, tenemos que fundamentarnos ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuestro punto de referencia debe ser la palabra de Dios. Es la única manera en la cual nosotros vamos a poder llevar una vida en la cual no va a haber nada que nos puedan reprochar, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando de Timoteo, ¿verdad? Pero tú has seguido, ¿verdad? Y vamos a pasar al punto B. Dice, sus sufrimientos por el Evangelio, versículo 11. Dice, 2 Timoteo 3:11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Verdad? Miramos cómo el apóstol Pablo está hablando aquí de persecuciones, padecimientos. ¿Cuándo le sucedieron al apóstol Pablo estos eventos? Le sucedieron en su primer viaje misionero. Aleluya. Y el apóstol Pablo los narran en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos. ¿Verdad? Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia, dice que los judíos que estaban en esa región, ¿verdad?, levantaron contra ellos a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, ¿verdad? Los pusieron en contra de ellos. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de aquí? Aleluya. Que a veces son las mismas personas que están dentro de la iglesia los que se van a levantar, ¿verdad? Estamos mirando cómo aquí los mismos judíos que estaban en contra del evangelio, que no creyeron en lo que Jesús había dicho, que Jesús era el Mesías, que estaban esperando, que no lo aceptaron, esos judíos ahora estaban en contra y persiguiendo a aquellos que querían, ¿verdad?, que más personas se convirtieran al Señor, ¿verdad? Y miramos a Pablo y a Bernabé que estaban y tienen que salir de ese lugar, tienen que irse de ahí, y se dirigieron a Icono. Ahí en esa otra ciudad hacen prodigios, hacen milagros, el Señor los usa grandemente y nuevamente se levantan contra ellos y por ese motivo tienen que salir, ¿verdad?
Siempre los enemigos del evangelio se van a levantar, van a estar en tu contra. Pero dice que es necesario, ¿verdad? Y de ahí parten a Listra, tienen que huir a Listra y a Derbe, y ahí el Señor los usa nuevamente, los usa para sanar a una persona, y entonces los líderes ahí, los líderes los identifican como dioses a él, y quieren ofrecerles sacrificios, quieren, aleluya, ofrecer sacrificios y Pablo y Bernabé no lo permiten. Y por esta causa son apedreados, son sacados de ahí, ¿verdad? Y por eso miramos como en el versículo 11 dice el apóstol Pablo, dice, persecuciones que he sufrido y de todas me he librado el Señor, ¿verdad? El cristiano va a sufrir persecuciones. El cristiano va a sufrir por el evangelio. Nosotros como cristianos debemos sufrir cuando miramos que alguien que se dice cristiano no está haciendo las cosas bien. No debemos juzgar a la persona, ¿verdad? Nos duele en el corazón, pero tenemos que interceder con el Señor, hablar con el Señor, que obre en la vida de esa persona. Dice el apóstol Pablo, dice, el Señor preservó la vida de su siervo, quien siguió rumbo a Derbe, confirmando a los hermanos y diciéndole, ¿verdad? El apóstol Pablo con toda esa seguridad, con toda esa convicción de algo que él estaba viviendo, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Es necesario que haya padecimiento. Aquellos que le servimos a Dios, es necesario que pasemos padecimiento, que pasemos momentos difíciles. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Y dentro de esto, miramos que, ¿verdad? Esto es lo que pasa en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Y durante ese viaje, pues pasa por Listra, que era la ciudad natal de Timoteo, ¿verdad? Y creemos, o dice el expositor, que cree que el Timoteo estaba al tanto de todo lo que el apóstol Pablo había vivido. Aleluya. Pero dice que cuando Pablo regresa en su segundo viaje misionero, dice, a Timoteo lo recomiendan unos hermanos con Pablo. Algo debió haber habido en Timoteo ya, aunque era un joven, pero es recomendado. Y para que alguien te recomiende, necesita ver en ti, primero que nada, responsabilidad, ¿verdad? Debes ser responsable, debes actuar tal y como al Señor le agrada. Y esas características las debió haber llenado Timoteo, ya que fue recomendado. Y cuando Pablo, aleluya, miró a Timoteo, dice que algo debió haber tocado su corazón. Algo debió haber tocado su corazón en mirar que un joven principiante en las cosas de Dios, aleluya, estaba dispuesto, aunque él sabía y conocía todo lo que Pablo había pasado, estaba dispuesto o tuviera la disposición de ser su discípulo y compañero de viajes misioneros, ¿verdad? Y Pablo no era una persona que cualquier persona se dejaba que lo acompañara, porque ya había tenido una experiencia con Marcos, ¿verdad? Pero algo, aleluya, la gracia de Dios, la palabra de Dios que estaba sembrada en Timoteo, obró para que Pablo lo aceptara, ¿verdad? Y fuera su compañero, y eso tocaba su corazón, porque debió haber habido algo sumamente fuerte en Timoteo, algo que lo llevaba y que no le importaba lo que tuviera que enfrentar. Aleluya. Y vamos así a pasar al punto número 2, ¿verdad? Porque esto nos debe a nosotros animar a tener una vida irreprochable, una vida intachable, que delante de Dios, aleluya, podamos agradarle, aleluya. Pero, dice el punto número 2, dice, hay dos tipos de personas. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿verdad? Y muchas veces ahí es donde el cristiano se detiene. Ahí es donde el cristiano dice, quieren lo bueno nada más, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Dice que los que quieren, dice, cuando habla de los que quieren vivir piadosamente, dice que el verbo querer que se usa significa principalmente estar resuelto. Alguien que está resuelto o determinado a hacerlo, ¿verdad? No es alguien que nada más porque se emocionó, no es algo que es un deseo pasajero, no, sino es alguien que ya está decidido a llevarlo a la práctica, ¿verdad? Dice que el verbo denota una acción ininterrumpida en el presente. O sea que no va a ser algo que nada más lo voy a llevar a cabo. Voy a vivir piadosamente hoy, pero mañana a ver cómo amanezco de ánimo. Bueno, si mañana amanezco de buena, pues prosigo viviendo. No, no es así. Jesucristo dijo que, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Dice, si alguno quiere venirse en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y ahí es donde a veces nos cuesta el trabajo. Tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? No está diciendo tome su cruz hoy, pero mañana si no la quieres tomar, no la tomes. O pasado mañana, si no te sientes bien, pues no la... No, dijo, hay que negarse primeramente y tomar nuestra cruz, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 9, en el versículo 62, dice que todo aquel que pone la mano en el arado, ¿verdad?, y mira hacia atrás, dice que no es digno del reino de Dios. Son palabras fuertes, pero que son necesarias para nosotros. Queremos llegar un día a estar delante de su presencia. Como les decía en una de las clases, que el apóstol Pablo en ningún momento está evangelizando a Timoteo. No, le está dando instrucciones de lo que debe ser un líder. Le está dando instrucciones de lo que debe ser un cristiano, ¿verdad? Dice, en segundo lugar, vivir se refiere a un estilo de vida. Cuando hablamos, dice, y todos los que quieren vivir, o sea, tenemos que tener un estilo de vida, una modalidad de conducta, ¿verdad?, una modalidad de conducta cristiana que no fluctúa con las circunstancias, ¿verdad?, que no va a menguar, sino que siempre se va a mantener el mismo nivel. Aleluya. Y algo que me llamó la atención aquí, que el expositor lo explica y lo dice, muchos dicen, yo soy cristiano, ¿verdad? Muchos, y eso lo escuchamos cuando, eres cristiano, sí, soy cristiano. Dice, pensando que ser cristiano es simplemente adherirse a un credo o sostener una doctrina religiosa. Dice, quien vive piadosamente, dice, puede decir que soy cristiano. Dice, solo se puede decir soy cristiano quien vive, ¿verdad? Que para decir que somos cristianos necesitamos vivir piadosamente. Quien no lo haga traiciona su confesión y niega lo que su mente sostiene. Dice, vivir piadosamente es asunto de todos los días. Vivir piadosamente es diariamente, día a día. ¿En dónde? En donde quiera. En tu casa, en tu trabajo, en la calle, donde andes, ¿verdad? Y dice, también significa que uno que lo practica bajo todas las circunstancias, ¿verdad? No importa qué situación estemos enfrentando, no importa cómo esté nuestro ánimo, dice, tenemos que, bajo cualquier circunstancia, tenemos que vivir la vida, ¿verdad? Ya sea que tengamos buenas o malas, ya sea que estemos felices o tristes, las agradables y las desagradables. En cualquier circunstancia, si nosotros, aleluya, confesamos ser cristianos, nuestra vida debe ser siempre igual. Nuestra vida debe permanecerse en el mismo nivel. Dice, y en tercer lugar, dice, el punto de referencia del que pende el estilo de vida piadoso debe ser Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a poder mantenernos en ese mismo nivel? Cuando nuestra fe, cuando nuestro fundamento, cuando nuestro conocimiento está basado en Cristo Jesús. Dice, el apóstol Pablo claramente indica que la piedad que Dios reconoce es aquella que se produce estando en íntima relación con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú mantienes una relación íntima con Cristo Jesús, déjame decirte que nada te va a mover.
Nada va a hacer que tú cambies de padecer. ¿Por qué? Porque has puesto la mirada en aquel que no cometió errores, aquel que es intachable, aquel en el que estuvo, dice la palabra que Dios lo hizo pecado, pero que en él no se encontró pecado. Aleluya, cuando tú pones la mirada en eso o en él, vas a poder prosperar en tu vida cristiana. Y dice en cuarto lugar, ¿verdad? Porque lo dividió esto, dice que los piadosos se dividen en 4 puntos. Dice en cuarto lugar, dice, este estilo de vida implica padecer persecución, ¿verdad? Y dice el expositor, aquí es necesario hacer una observación. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué el expositor dice, ¿verdad? Cuando está hablando implica padecer persecución, dice, vamos a hacer una observación. ¿Qué es lo que está pasando con el cristiano del día de hoy? Dice aquí que uno de los enemigos más grandes que tiene el cristiano o que tiene la iglesia hoy en día es la comodidad. Cuando hablamos de comodidad, estamos hablando a la falta de seriedad, a la falta de responsabilidad. A muchos les gustan los beneficios de Dios, pero no les gusta tomar responsabilidad en las cosas que el Señor demanda de nosotros. Ellos se conforman con ser cristianos, de llegar a la iglesia, sentarse en la banca, escuchar el mensaje e irse, sin ninguna responsabilidad, ¿verdad? De esa comodidad está hablando el expositor, ¿verdad? Ese es el enemigo más grande que hay en las iglesias hoy en día. Muchos están asustados, aleluya, ¿verdad? Y eso es en cuanto, ¿verdad? Si nosotros queremos vivir una vida piadosa, debe ser una vida constante, ¿verdad? Y sabiendo que en medio de esa vida constante que está fundada en Cristo Jesús, podemos enfrentar situaciones difíciles, podemos padecer persecución. No que la estemos padeciendo ya, pero puede que padezcamos persecución, ¿verdad? Pero si estamos fundamentados en eso, vamos a poder vencer, vamos a poder llegar, vamos a poder alcanzar, aleluya, los parámetros que el Señor espera de nosotros. Gloria a Dios. Dice el inciso B, vamos al inciso B, porque el tiempo vuela. Dice los malos, ¿verdad? Aquí, recordémonos que en este punto estamos hablando que hay 2 tipos de personas. Los piadosos, los que se preocupan por los demás, los que no es necesario pucharlos cuando miran una necesidad, sino que de su corazón sale y actúan. Pero están los otros que hay que pucharlos, ¿verdad? Dice, 2 de Timoteo 3:13, dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí vamos a hablar, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo, imagínese el apóstol Pablo en el capítulo 3, del versículo 1 al 9, habla de este tipo de personas. Y yo le aconsejo que lo lea en su casa, que lo medite, ¿verdad? Con todos esos 9 versículos que el apóstol habla y describe estos tipos de personas. Pero aquí en el versículo 13 dice que los sentencia, ¿verdad? Porque dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aleluya. ¿Verdad? Lo que nos quiere decir que la vida espiritual o se es bueno o se es malo. ¿Verdad? En la vida espiritual no hay un punto neutro. Y aquí el expositor lo identifica de esta manera. Dice, hay quienes piensan que pueden ser cristianos aunque no practiquen el bien ni vivan una vida comprometida con el Señor. ¿Verdad? Dice que hay cristianos que piensan de esa manera y que su cristianismo se caracteriza porque no hacen cosas malas. Dice que eso es falso. Aleluya. Si usted piensa de esa manera, arregle su vida. Gloria a Dios. Dice, porque quien no hace el mal, porque quien no hace el bien, necesariamente está haciendo el mal. ¿Verdad? En Santiago 4:17 dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, se te considera pecado. ¿Verdad? Porque muchas veces no tomamos en cuenta esos versículos. Aleluya. Pensamos que, yo no hago nada, estoy aquí en mi casa, estoy tranquilo, voy a la iglesia. Pero estás mirando la necesidad,
estás mirando que alguien, y que tú tienes la posibilidad, porque estás cerca, estás a la mano, que puedes actuar, puedes ayudar, y no lo haces. Nada te mueve, tu corazón está endurecido, y eso tenemos que ponerlo en nuestra mente, meditar en estas cosas. Dice, dice, otro punto muy importante es que el mal, si no se corrige, siempre crece en intensidad. Si nosotros, aleluya, nos estamos dando cuenta que ya no nos estamos dirigiendo como cuando nos convertimos, cuando estábamos en ese primer amor, que nunca debemos dejar apagar ese primer amor o ese amor de Dios en nuestras vidas, vamos a ir de mal en peor, ¿verdad? El pecado no se va a mantener en una sola estancia, ¿verdad? Como que siempre va a estar ahí, no. El pecado nunca va a progresar para bien, ni se queda uno detenido en un punto medio. Se va de mal en peor. Aleluya. Siempre. ¿Y qué es lo que nos lleva a pensar? Imagínense, aleluya, porque muchas veces pensamos que no estamos haciendo mal, o estamos actuando bien, aleluya, no llego a la iglesia porque está la pandemia. Y fíjese, le voy a decir algo, esta pandemia a muchos les cayó como anillo al dedo, como se dice por ahí, ¿verdad? Les cayó como, porque si no tenían ganas ya de ir a la iglesia, ahora tienen una excusa perfecta para no llegar a la iglesia. Pero mire lo que dice, perdón, mire lo que dice Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Una gran verdad y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Que nuestro pensar, no, estoy bien, ay, no pasa nada, si no puedo llegar a llego para el otro, pero hay personas que están casi un año sin presentarse a la iglesia. Hay personas, hay caballeros que no han ido a un culto de caballeros, yo creo que desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Y nosotros necesitamos pensar en esto. ¿Por qué? Porque en nuestro pensar, pensamos que estamos bien. Oh, estamos actuando bien, pero dice que el fin de estos caminos puede ser camino de muerte. Dice, ¿verdad? Dice que allá en 24:12, Jesucristo hablando, dice en su mensaje profético, dijo que la maldad se multiplicaría. Imagínense, la maldad no va a sumarse de uno en uno, sino que se multiplicaría, dice. Entonces tenemos que tener cuidado, como les decía, o como el apóstol Pablo está sentenciando a esos hombres malos, que dice que van de mal en peor. Y así puede suceder, ¿verdad? Podemos ir cayendo en cositas pequeñas, pero si no las arreglamos, cuando nos damos cuenta, estamos en situaciones bastante difíciles. Y dice por allá, ¿verdad? En la palabra de Dios en Tito, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que en otros tiempos, cuando éramos inconversos, dice que éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otras palabras, en aquel tiempo, aborrecíamos a las personas. Pero así como aborrecíamos, había otros que nos aborrecían a nosotros. Así éramos nosotros cuando no le servíamos al Señor. Pero hoy en día no podemos. Dice, a los Gálatas les dice, mire, dice, no os engañéis. Dice, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Aleluya. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué todavía no salgo de una y ya estoy en otra? ¿Verdad? No es para que le echemos la culpa a Dios, es para que nos analicemos, nos autoanalicemos y digamos, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Le estoy creyendo a Dios en todos los ámbitos de la palabra de Dios? ¿O nada más le estoy creyendo a Dios en lo que me conviene, en lo que es agradable para mí? Porque si tú le estás creyendo al Señor en todos los ámbitos, déjame decirte que en el Salmo 1 dice, hay una gran diferencia entre los que hacen lo bueno y lo que hacen los malos. Hay una gran diferencia. Dice, el que hace
Dice, hay una gran diferencia con el que hace lo bueno, mientras que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Dice, los buenos son como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. ¿Verdad? ¿Usted quiere ser de los que son como el tamo, que el viento los trae de un lado para otro? ¿O quiere ser de los que están plantados, aleluya, junto a corrientes de aguas y que todo lo que hacen, que su fruto no cae, sino que todo lo que hacen prospera? ¿Verdad? Como le dijo el Señor al pueblo de Israel, mire, ahí está, camino de vida, camino de muerte. Dice, pero yo les aconsejo que sigan el camino de vida, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos aconseja, la palabra de Dios nos enseña, aleluya. Y la verdad, pues yo quiero ser de aquello, quiero ser como un árbol plantado, aleluya, que su fruto no cae, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Pero ¿cómo podemos nosotros alcanzar esos parámetros? Sirviéndole al Señor con fidelidad. En las buenas, en las malas, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, en medio de toda situación, siéndole fieles al Señor, porque el Señor siempre ha sido fiel con nosotros. Y si no nos consume es por su grande misericordia. Aleluya. Y si no, léalo ahí en Jeremías. Poderoso es Dios. Vamos a entrar al punto número 3. Vamos a entrar al punto número 3 porque el tiempo se va. Gloria a Dios. Dice, segunda de Timoteo 3, 14 y 15, dice, conducen a la salvación, ¿verdad? El valor que tienen las escrituras. Primeramente, conducen a la salvación. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Conducen la palabra siempre, ¿verdad? El apóstol Pablo empieza estableciendo un contraste entre ¿quién? Entre Timoteo y los hombres malos. Dice, pero persiste tú. En otras palabras, le está diciendo, mira Timoteo, olvídate de todas las personas, ¿verdad? No pongas la mirada en todas las personas que están haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces piensa de esta manera y dice, oh, pero allá lo están haciendo, oh, pero mira lo que están haciendo y no les pasa nada, todo está bien, ¿verdad? Pero si usted conoce las escrituras y sabe que lo que están haciendo allá no es agradable a Dios, aléjese. Si sabe que lo que están haciendo acá de este lado también no le agrada a Dios, aléjese de ahí. Dice, persiste tú, esa es la diferencia, que tú persistas, que tú te mantengas, ¿verdad? Y dice, en todos estos versículos usa el plural, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Todos estos versículos del 1 usa el plural. Dice, frente a esta realidad colectiva, Pablo levanta la realidad individual de Timoteo, ¿verdad? En medio de esta situación donde muchos están practicando el mal y solo Timoteo está practicando el bien, Pablo hace un contraste, ¿verdad? Dice, en otras palabras, otros pueden vivir como quieran, pero el cristiano no puede. El cristiano tiene que vivir basado en las escrituras, ¿verdad? Si las personas quieren vivir como ellos quieren, eso es asunto de ellos. Si las personas no quieren leer la palabra de Dios, eso es asunto de ellas. Pero preocúpate tú por tu vida espiritual, ¿verdad? Y pone varios ejemplos aquí el expositor. Dice que uno de los ejemplos es cuando Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés venía bajando de allá, venía, imagínese, lleno de la presencia de Dios con los mandamientos que el Señor había escrito y se encuentra con un pueblo de Israel que habían hecho un toro, un becerro de oro y lo estaban adorando, estaban ofreciendo sacrificios, eran todos contra él, ¿verdad? Pero él se mantuvo en lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Eso nos dice que no todo el tiempo la mayoría tiene la razón. No todo el tiempo lo que todos hacen es lo que es, ¿verdad? Otro ejemplo que pone aquí es a los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Aquellos que no se postraron ante la estatua que Nabucodonosor había hecho, donde decía que todo el mundo se tenía que postrar. Y ellos se mantuvieron firmes creyéndole a Dios.
que si Dios los guardaba, que si Dios los libraba del horno de fuego, ese era asunto de Dios, ¿verdad? Pero ellos iban a mantenerse firmes, creyéndole al Señor. Otro fue cuando Daniel, ¿verdad? Cuando los satrapas hacen que el rey haga un edicto para que todos, aleluya, nadie podía pedirle a otro Dios que no fuera el rey, ¿verdad? Pero imagínese Daniel, que tenía una relación íntima con Dios, que hablaba con Dios, dice que 3 veces al día, aleluya, ¿verdad? Y esta gente se levantan en contra, toda la mayoría en contra de Daniel, ¿verdad? Pero miramos cómo Dios lo guardó, ¿verdad? Y dice aquí, dice, y si aún con estos 3 ejemplos no está conforme, dice, todavía saca el ejemplo de Elías, cuando Elías, uno solo, se enfrenta a 850 personas, dice que 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Imagínense, era mayoría. Lo pudieron haber convencido, pero él se mantuvo intacto, con un fundamento. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él tenía una relación con Dios, ¿verdad? Por eso dice que las escrituras te pueden llevar o conducir a la salvación. Por eso es necesario aprender las escrituras, porque te van a ayudar. Cuando te enfrentes a esa mayoría que te está diciendo, no, ¿para qué haces eso? Y más a los jóvenes hoy en día que se topan ahí con los jóvenes y dicen, no, tú estás perdiendo tu juventud ahí, ¿verdad? Pero si ellos tienen el conocimiento. ¿Y qué es lo que a Pablo, perdón, qué es lo que a Timoteo, ¿verdad? Lo mantenía o lo tenía en este nivel? Era que desde chiquito, la instrucción que recibió en su casa, ¿verdad? Cuán importante es para los cristianos instruir bien a sus hijos, hablarle a sus hijos claramente de las cosas a la luz de la palabra de Dios, enseñarle lo que es recto. Pero imagínese si el cristiano, el papá no está practicando lo recto, ¿de qué manera le va a dar un buen ejemplo a su hijo? Si está mirando que está haciendo lo que no es la agrada a Dios, ¿cómo le va a decir a su hijo, ves a la iglesia cuando él mismo no va? ¿Cómo le va a decir a su hijo, lee la Biblia cuando él mismo no la lee? ¿Cómo le va a decir a su hijo, ora cuando el hijo nunca lo mira orando? ¿Verdad? Pero Timoteo tenía un buen fundamento. Dice que desde su niñez, su abuela Loida y su madre Eunice le habían instruido en la palabra de Dios. Y dice Proverbio 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Pero hay que instruirlo de una manera correcta, de la manera que Dios quiere que instruyamos a las personas. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer sabios por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Para alcanzar la salvación. Y vamos a pasar al inciso B, ¿verdad? De este tercer punto, que es el último. Dice, capacitan para buenas obras. Esta parte a mí me encantó, esta parte, aleluya, bien interesante, cómo lo describe, cómo lo desarrolla el expositor, ¿verdad? Y que el tiempo es corto, ¿verdad? Y queremos mantenernos dentro del margen de esa hora. Dice, capacitan para buenas obras. Dice, 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que hay un propósito, aleluya, pero también hay una utilidad en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es útil para enseñar. Si nosotros queremos aprender, tenemos la palabra de Dios. Pero hay algo bien interesante también, que la palabra te va a redarguir. Y si a ti la palabra no te está redarguyendo, es que algo está mal, ¿verdad? Déjame decírtelo. Si la palabra no te está redarguyendo, algo está mal. ¿Por qué? Porque la palabra, aparte de que te va a redarguir, te va a corregir. Aleluya. Y una vez que te corrige, te va a instruir en justicia. Aleluya. Y dice en Hebreos 4:12, dice, ¿verdad? Hablando también de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es viva. Y si es viva, va a tener una acción en tu vida, porque todo lo que es vivo se mueve. Aleluya. Dice que es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Aleluya. O sea, la palabra te va a quitar esas cosas
que tú no puedes quitarte, que tú no puedes dejar. Te va a penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? La palabra va a penetrar en tu vida. Tal vez te va a doler, pero si hay alguien que nos conoce perfectamente, es Dios. Y Dios, si tú le das lugar, Él te va a limpiar, Él te va a perfeccionar, Él te va a ayudar, aleluya. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por medio de la palabra vas a poder discernir lo que es agradar a Dios y lo que no es agradar a Dios. Aleluya. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Porque dice la palabra que si hay algo que nos engaña, es el corazón. El corazón nos engaña. Aleluya. Pero por medio de la palabra, la luz de la palabra, vamos a poder vencer. ¿Verdad? Y en Jeremías 23-29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, en otras palabras, la palabra nos va a ayudar. Nos va a ayudar. ¿Pero con qué? Pero hay un propósito. Aleluya. Hay un propósito. ¿Con qué? ¿Verdad? Dice que con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Cuando usted mira que alguien empieza a actuar diferente, que tiene disposición, no nada más que está disponible, porque muchos están disponibles, pero cuando se necesitan, están ocupados, sino que tienen esa disposición. Ahora, no hay necesidad de pucharlos, no hay necesidad de llamarlos, están dispuestos, ¿verdad? ¿Qué nos enseña por medio de estos versículos? Que la palabra de Dios o la Biblia no nada más es para conocerla, aleluya, no es un libro de historia, aleluya, la palabra se estudia porque por medio de ella forma el carácter, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Nosotros nos vamos formando de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros por medio de su palabra. Si nosotros no estudiamos su palabra, si nosotros no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, siempre vamos a seguir igual. Dice que cuando el Señor prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, les dijo que una vez que lo recibieran, serían sus testigos en Jerusalén. En ese tiempo ya los discípulos del Señor estaban llenos de las enseñanzas que Dios les había dado, que Cristo les había dado, pero necesitaban la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enfrentar todo eso. Ellos sí padecieron persecución, ellos sí padecieron maltrato, ellos sí enfrentaron la muerte, pero no les importó porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dice, de manera que hay un aspecto funcional en las cosas de Dios. Nos habilitan para el servicio y la acción, ¿verdad? Dios nos equipa, nos prepara. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo que todas estas cosas, estaban para equipar la iglesia, los santos para la obra del ministerio. Dice, pero es necesario que nosotros tengamos bien en claro, que ni la palabra de Dios, ni el bautismo del Espíritu Santo, ni los dones espirituales están en la iglesia, nada más para que el creyente se goce en ellos, ¿verdad? En este día llevémonos eso en la mente, porque muchos, aleluya, quieren el mover del Espíritu Santo, quieren buenos mensajes, pero nada más para gozarse en la iglesia. Salen de la iglesia y están igualitos, siguen siendo los mismitos. Aleluya, poderoso es Dios. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a tener un conocimiento amplio de Dios? Por medio de su palabra. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a aprender el verdadero carácter de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a poder servirle al Señor. Vamos a poder dar un buen testimonio cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Dice, nuestro conocimiento de Dios es en proporción al conocimiento que tengamos de su palabra. Nuestra espiritualidad también será en proporción al conocimiento que tengamos de su palabra. Y lo mismo nuestro servicio, ¿verdad? De acuerdo a como nosotros somos, es dependiendo del conocimiento. ¿Cómo es que usted se va a desarrollar más en su compañía donde trabaja?
cuando usted se envuelve y tiene un buen conocimiento de lo que se hace ahí, ¿verdad? Lo mismo en la iglesia. Cuando nosotros más y más nos llenamos de la palabra de Dios, mejores vamos a ser en el servicio al Señor. Aleluya. Espero que esta clase haya sido de bendición para su vida y sigamos adelante. Acordémonos que todo lo que hablamos aquí, todo lo que decimos aquí, no es personal, no es contra nadie, sino es para que nosotros, aleluya, nos fundamentemos en la palabra de Dios y un día podamos estar en la presencia de Dios. Porque qué triste sería pasar toda una vida en una iglesia y que al final nuestras almas se pierdan. Dios te bendiga y adelante en el Señor. Gloria a Dios.